Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente en el poderoso nombre, que sobre todo nombre es, en el nombre de Jesús y bajo la unción de su Santo Espíritu. Hoy tenemos un tema que se llama la ley o la gracia. Pero vamos a definir, porque aprendamos lo que nos quiere decir la palabra. Entonces vamos a Hechos 13:39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Padre, te damos gracias por esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, te alabamos y te glorificamos y ponemos todo en tu presencia. Bendito Rey de los cielos. Gracias. Gracias por la palabra. Amén y amén. En esta palabra definimos nosotros la ley o la gracia. Miren que la palabra dice, la ley de Moisés no pudiste ser justificados. En él, ¿quién es él? Jesucristo. Es justificado todo aquel que cree. La palabra cree es fe. Entonces es por fe, es por gracia y no es por obra. Es por Jesús y no por Moisés. Amén, iglesia. Sirvió sí la de Moisés para traer el pecado, conocer el pecado. Pero la gracia es la nueva vida que tenemos y que debemos tener todos en Cristo Jesús. Amén, iglesia. La ley de Moisés o la gracia de Cristo es lo que debemos vivir. Entonces, estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento, en la fe de Cristo, y miramos el Antiguo Testamento para ver qué fue lo que pasó y por qué mandó Dios 430 años después de la promesa, mandó la ley por las transgresiones que había en el pueblo de Israel, pero nada hizo la ley. No se pudo con ese pueblo y se perdieron. Y entonces seguimos nosotros aquí mirando hoy. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra griega, nomos, dice ley, de Moisés o Cristo. Y en español ley es precepto decretado por la suprema autoridad en que se manda o prohíbe una cosa, lealtad. Amén, iglesia. Entonces, vamos a ver primero la ley de Moisés. ¿A qué nos llevó? Entonces, vamos a un primer punto. La ley de Moisés no justificó, no se pudo componer el pueblo de Israel, porque ese era para el pueblo de Israel. Vamos a Romanos 3:19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, iglesia. Vimos el primer punto de la ley de Moisés, que no justificó. Las transgresiones siguieron y hubo muertos a piedra. El que era borracho y no se sometía a los padres, lo mataban a piedra. Era algo que no tenía misericordia cuando en el acto, pero a veces los que mataban a aquellos estaban haciendo peor. Porque Jesús, cuando venía atacando a la mujer adúltera, ¿qué les dijo? Tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y todos se fueron, del menor al mayor se fueron. Y Jesús le dijo, ¿dónde están tus enemigos? No hay ni uno. Y yo también te perdono. Vete, pero no peques más.
ya estaba la gracia, ya Jesús estaba mostrando la gracia. Entonces, no justificaba a nadie, no justificó la ley. Primer punto. Segundo, la circuncisión hecha para Israel. Vamos a Hechos 15:5. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circundarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, la ley de Moisés. Por eso hay que entender. Hay muy malas predicaciones, muy mal entendimiento, falta de conocimiento de la palabra. Jesús no vino a abrogar la ley. Está correcto. Él la cumplió. Y él, para cumplirla, ahora les muestro qué le tocó hacer. Porque él no vino a abrogarla, pero vino para abrogar la ley de Moisés tenía que someterse, porque nadie la cumplió. Y lo que Dios dice hay que cumplirlo. Y tenía que cumplirlo su hijo, porque nadie pudo. Miren el versículo 24. De aquí, de hecho, 15:4. De 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circundarlos y guardar la ley. Oiga, y todavía hay gente así, que están tan confundidos, que te dicen cosas a ti, que usted a veces, si no lee la Biblia, usted cree que es verdad. Sí es verdad lo que está en la Biblia, pero no está para esta dispensación, porque hay que distinguir qué fue lo que vino a hacer Jesús. Vamos a probar que Jesús no vino a abrogarla. Vamos a Lucas 2:21-24. Por eso es que dice, no vino a abrogar, pero ¿cuál ley? Porque Jesús no quitó los 10 mandamientos. Siguen vigentes las leyes morales. Lo que quitó fue la ley ritualista que había por las transgresiones. Fue añadida. Vamos a Lucas 2:21-24. Cumplidos los 8 días, mire, días para circuncidar al niño. ¿Quién era el niño? Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, no para bautizarlo, para presentarlo, si no se hubiera bautizado 2 veces, porque él se bautizó a los 30 años. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso era lo que se hacía en el ritual. Pero ya no. Ahora es diferente. Y lo vamos a ir comprobando. Entonces, no justificaba. Nadie justificó por la ley. La circuncisión era en el prepucio. Jesús la hizo, se la hicieron a los 8 días y a los 40 días fueron a presentárselo al Señor, a Dios, que era la ley, que es lo que establecía la ley. La ley para Israel. Romanos 9, 30 al 33. Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia,
no la alcanzó. ¿Por qué? Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo, y como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén, iglesia. Es de fe, es de fe. No coma cuento, coma Biblia. Conozca la palabra cada día más. Otro punto, dada por los ángeles. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. En Hechos 7:53. Hechos, que nos dice Lucas 7:53, que escribe aquí, ¿qué les dijo Esteban? Mire que Esteban, están los fariseos, los judíos, atacándolo. Y él les dice esto: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, no la guardaron. Se la dio por ángeles y no la guardaron. Y vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas 3:19 en adelante, para que usted se dé cuenta. Estamos mirando qué hacía la ley, por cómo fue dada y cómo el Nuevo Testamento nos está dando a conocer con detalle cómo fue dada, para quién era. Entonces vamos a Gálatas 3:19 en adelante. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Cualquiera se hace esa pregunta. Entonces, ¿para qué vino la ley? Fue añadida, ¿vio? 430 años después de la promesa, Abraham, que era por fe, viene esta ley de 600 y pico de normas para el pueblo de Israel. Por eso dice, fue añadida a causa de las transgresiones, de los pecados que estaban cometiendo, hasta que viniese la simiente. No dice las simientes, varias, en singular. La simiente, ¿a quién fue hecha la promesa? Ahí está. Abraham, vino Isaac, de Isaac fue pasando hasta llegar a David, y de David viene, de la tribu de Judá, viene Jesucristo, que es la simiente. Y fue ordenada por medio de ángeles, mire, por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Usted puede ser israelita, pero si no cree, no es nada. Puede ser colombiano, de cualquier país, de cualquier ciudad, pero si usted no cree, no es nada. Usted tiene que vivir por fe y no por obras. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahí estaba la sombra, era aquello, pero la promesa fue revelada, que es la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, el maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley, conocimos el pecado y sabemos que andábamos bajo nuestra ley carnal, bajo las obras de la carne. ¿Y qué hacíamos? Todo lo contrario al Espíritu. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiere ser hijo de Dios? Sométase a la fe en Cristo Jesús. No es en las obras, ni porque usted se esté flagelando el cuerpo,
es que tú vas a llegar al cielo. Y eso lo hizo una vez para que usted no lo haga más nunca. Pues estás echando cruz, cargando cruz. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mandamientos de la ley no estaba como está el mandamiento ahora de la gracia. El que crea y sea bautizado será salvo. En la ley fueron bautizados cuando pasaron el Mar Rojo y la nube que venía era Cristo, acompañando al pueblo de Israel. Ahora vamos a las aguas y lo hacemos porque Cristo nos puso el ejemplo. Entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, no por obra, la promesa es la fe. Entonces somos herederos por medio de la promesa que le hizo Abraham y no con la ley de Moisés, que vino 430 años después. Hay que aprender la Biblia, hay que entenderla, llevarla y ponerla en práctica. Entonces, el quinto punto, por obras. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, será. Quedó para todo el tiempo futuro. Nadie será justificado por las obras de la ley. Vea que está en detalle. Vamos a Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos viven gloriándose de las obras? Usted gloríese de la fe que tiene en Cristo. Esa es la riqueza más grande que tú puedes tener, la fe. Yo una vez dije, soy rico, en una reunión que habían ricos materialmente, y qué asombro hubo, porque mirarían, ¿y dónde tiene el Mercedes-Benz? ¿Dónde tiene el carro último modelo? ¿Dónde tiene las propiedades? ¿Dónde tiene la propiedad? Porque es que uno rico, la riqueza de uno es la fe. El que tiene la fe en Cristo lo tiene todo, lo tiene a Él, y Él le provee, le ayuda, Él nos saca de todas aquellas situaciones difíciles que podemos tener y nos prueba la fe va a ser puesta a prueba, puesta en balanza por las pruebas, pero no caigas en la tentación. Por eso tienes que resistir la tentación, para que seas bienaventurado. Y eso es lo que a veces no entendemos. Entonces ya miramos. 6. Esclavitud. Era una esclavitud. Vamos a mostrarlo. Aquí en Gálatas 4, del 21 al 31. Esto es una alegoría. Alegoría es una comparación entre el espiritual y el carnal, entre la esclava y la libre. Entonces, un hombre llamado Abraham, un siervo de Dios, tuvo un hijo con Agar, que era una esclava, y tuvo a Ismael, y Sara tuvo a Isaac. Entonces, esta alegoría son los dos pactos, los dos montes. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Decime los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Oiga, usted quiere andar en la ley. Entonces, usted no ha oído lo que era la ley de Moisés, porque las leyes morales están vigentes. Jesús dijo, no maten, no roben, no adulteren, no digan falso testimonio, no hagan soborno, no anden en glotonería, bautícense. Entonces esas son leyes de la gracia, mandamientos de la ley de gracia. Ámense los unos a los otros. Entonces vamos a mirar lo que sigue.
¿No habéis oído la ley? Qué buen interrogante. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por la fe, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cuál es el pacto que están haciendo ahora la paz? Con los árabes. En Arabia. Rico, porque le dijo también cuando lloró Ismael, cuando Sara la había echado, lloró y le dijo, yo también le daré una nación poderosa, porque es hijo de Abraham. Pero no le estaba diciendo que iba a heredar la promesa de la fe. Eso era para la esclavitud, eran 2 pactos, y es lo que vemos hoy, sigue vigente. Si tú eres carnal, está en el pacto, andas en Agar, y si eres espiritual, andas en Sara, por la fe, en Abraham, o andas en Ismael. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué estamos esperando nosotros? La nueva Jerusalén es la de arriba, donde está Sara y Abraham y los demás que se salvaron, que están allá. Pero la que está aquí, de ahí va a salir un remanente en la gran tribulación. Pero esperemos, usted crea que usted está salvo y que usted va para arriba, para la nueva Jerusalén de arriba y no para la que está aquí abajo. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quién te persigue? Analice quién lo persigue a usted. ¿Qué armonía va a haber entre un carnal y un creyente? ¿Qué armonía va a haber en la familia en carne y tú que eres creyente ya? Por eso Jesús dijo, los enemigos de cada cual serán los de su propia casa, pero es cuando no se convierten. Porque cuando se convierten a la fe, ya son tus amigos, son tus hermanos, y van para el cielo también, si se mantienen firmes hasta el fin. Dice que es hasta ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero como dicen que todo el mundo va para el cielo, según creen muchos que mueren en la carne, haciendo lo que les da la gana, porque así es que hay que hablarles hoy en día, porque se les habla muy suave, tampoco entienden. Borrachos, adúlteros, las obras de la carne, en idolatrías, y le hacen un ritual, que en eso es que se han quedado, en rituales. Venga para que le hagan 3 misas, y venga que en los novenarios, y venga uno aquí a rezar, y todas las noches lo mandan para el cielo, y ya dicen que está descansando en la paz del Señor. Y usted se averigua qué era la vida de esa persona, si era en verdad que estaba en la paz del Señor, o está reposando en la paz del Señor. No comamos de cuento, iglesia. Leamos la Biblia. Mire, las obras de la carne son bastante largas. Mire, que vamos a ver, los que nacieron bajo la carne, vamos a ver cuáles son las obras de la carne, aquí mismo. En Gálatas 5, 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os
amonestos, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De qué eras practicante tú antes de Cristo? De tantas cosas. Por eso cuando llegamos a Cristo, a la fe, ya si andábamos en fornicación, que es unión libre, o en idolatría, que es una fornicación espiritual, nos casamos y dejamos de andar en idolatría. Ya no andamos adulterando, ni en las cosas, ni en la vida sexual, con la esposa que tú tienes o el esposo. Mire que cambia totalmente. ¿Y qué es Ismael? La carne. ¿Y qué es Isaac? La fe. Ahí tienes esa alegoría para que la aprendas día tras día. Era maldición y sigue siendo maldición el que se ponga hacia un punto de la ley. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Aquí más atrásito en Gálatas. Mire que la iglesia de Gálatas, cuando Pablo le habló fuerte, donde se dieron cosas tremendas. Gálatas 3, 10 al 13. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ya vimos que es la obra de la carne, que es lo que hacen, están bajo maldición. No dice que estuvieron. Todo el que ande ahí está bajo maldición. Por eso tenemos que buscar la bendición. La bendición es Cristo. Salimos de la carne y entramos al Espíritu. Dice, permanece, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno no se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Y quién las cumplió? ¿Quién la hizo? Si por eso fue que fue abrogado el pacto. Mire que esas dos mujeres representan dos pactos. Israel cogió el pacto de la carne, de las obras, y no aceptaron a Jesucristo. Lo rechazaron porque querían seguir haciendo lo que ellos querían hacer. Y mire que cuando uno hace eso, uno le está diciendo que Jesucristo lo que hizo no vale para ti. Vamos aquí a Gálatas 2:18 al 21. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hombre, ¿cómo es que ya llegas al cristianismo y duras un tiempo y vuelves a hacer lo mismo? A emborracharte. No, que cayó, que lo tocó el diablo. Te tocó fue la carne. Los deseos perversos tuyos fue que te llevaron a hacer eso. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué debemos vivir ahora? Ya fuimos crucificados, fuimos bautizados. Ese es una muerte carnal, y nacemos la vida espiritual. Dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuánta gente está ignorando ese sacrificio tan grande que hizo Cristo? Porque quieren hacer lo que les da la gana, vivir como quieren, y creen que el evangelio es un juego, que yo me puedo meter, salirme, andar y te va a pesar. Porque mejor era que no lo hubieras conocido, dice, que después de haberlo conocido, volvete del santo mandamiento que te dio atrás, y vas a comer como el perro vómito y a enlodarte como la puerca, y te va a ir peor. Dice que mejor era que no lo hubieras conocido. Por eso cuando tomemos una determinación, sea para siempre en Cristo Jesús. Amén. Terminó con Juan. Esa es otra que tampoco quieren entender y todavía siguen. Por eso tenemos que leer más y ayunar más, pedirle más al Señor que nos ilumine. Vamos a Mateo 11, 11 al 15.
Mire que la ley de Moisés, no la ley moral, fue la que abrogó Cristo. Y lo vamos a comprobar. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dijo Juan, yo mengue para que tú crezcas. El que vino abriendo el camino, el que entregó su cabeza, fue decapitado, por decir la verdad, a Herodes con Herodías. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántas veces de pronto como loro repetimos esto por una mala interpretación y creíamos nosotros que nosotros éramos los valientes que arrebatábamos el reino de los cielos? Son ellos que nos quieren arrebatar del reino de los cielos, sacarnos del reino de Dios. Tenga mucho cuidado con eso, porque usted los va a ganar para Cristo. Pero al que gane, entra a la iglesia y no hayan cómo sacarlo otra vez, arrebatarlo, ¿quiénes? Los violentos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si quiere recibirlo, si no, ignóralo, entonces sigues en tu creencia errónea que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El mismo espíritu que tenía Elías vino en Juan y todavía estaban esperando, porque ha dicho, Elías volverá, y vino en Juan, y ese espíritu entró en Jesucristo, y ese espíritu vive en nosotros. Ha sido el espíritu para todos los tiempos, el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces ya miramos la ley de Moisés. Vamos a la ley de Cristo. Vamos a Gálatas. Gálatas 6:2. Palabra hermosa que nos da el Señor. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire que es diferente. Sobrellevar y no echarle carga. La carga del uno a los otros y cumplir un imperativo ahí, la ley de Cristo. No dice la ley de Moisés. Mire que ya miramos la ley de Moisés. ¿Y para quién era? ¿En qué tiempo se dio? ¿En qué dispensación estaba? Y no hemos agarrado el Antiguo Testamento. Todo lo hemos encontrado en el Nuevo Testamento. ¿Para qué es lo que es la Biblia? Todo te lo tiene bien diseñado. Vamos al primero. Lo que no hizo la otra ley. Aquella no justificaba, esta sí justifica. Romanos 3, 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Y todo lo encontramos aquí. Nada más de cuidado de leer la palabra diariamente. Dice, siendo justificado gratuitamente. Ahora hay gente pagando la salvación. O si no, se va para el infierno si no da plata para salvarse. Por su gracia, mire que por gracia no es por obra. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, no en las obras, de la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que justifica al que sea de la fe de Jesús. Ya vimos diferenciar. Allá no justifica la ley de Moisés, la ley de Cristo justifica. Allá era la circuncisión en el prepucio, acá es en el corazón. Romanos 2:28 al 29 dice,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, iglesia. ¿A dónde la circuncisión aquí? En la gracia, no es en el prepucio. Y mire lo que dice Gálatas 6:15. Entonces leemos Biblia. Comer Biblia es leer Biblia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nacer de nuevo. Nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, porque vas a seguir en las mismas andanzas que andaba. Esto nos lleva a reflexionar cada día más. Entonces, allá era la ley. Mire, no justificaba. La circuncisión era en el prepucio. Aquí sí justifica y es en el corazón. Allá era la ley y aquí es la gracia. Vamos a Hechos 15:11. Hechos 15:11. Antes creemos, es de fe, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Se salvó Abraham, todos esos que se salvaron, Moisés por la gracia, y el remanente que se va a salvar por la gracia de Dios, y usted también, y yo también. Vamos a ser salvos por la gracia de Dios, no por obra, no por ley, es por la gracia, no porque te haga la circuncisión, no porque te pongan cargas, no. Entonces, en Hebreo 7:18-22, vamos a ver para que vea que fue abrogado, para que salga de ese error que muchos le dicen, Jesús no vino a abrogar la ley. Sí, no, sí fue verdad. Él la cumplió, lo circuncidaron, lo presentaron, dieron la ofrenda que había que dar y la cumplió. O si no, tampoco le hubiera obedecido a Dios. Hebreos 7:18-22. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo Dios, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, no dijo por unos días, para siempre, según el orden de Melquisedec. Usted ya sabe que hizo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que fue al que Abraham le entregó el diezmo, le entregó el botín de guerra donde había ganado, y por ahí se agarran muchos para meter cosas que no son, porque hay que buscar los mandamientos de la gracia. ¿Y para quién son los mandamientos de la ley? Entonces dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Vio? Oiga, qué buen fiador tenemos, ¿no? ¿Por qué vamos a agarrar a Moisés de fiador? Ya él tuvo para Israel. Ahora nuestro fiador se llama Jesucristo. Amén, iglesia. Hermosa la palabra. Vamos detallando punto por punto. 8 y 8. Ya miramos que la gracia es para los gentiles y nos convertimos a la iglesia. Ahora dice que allá fue dada por los ángeles. Para el quinto punto. Entonces la ley para Israel, la gracia para la iglesia. Ahora, dada por Cristo, aquí, allá fue dada por ángeles.
Vamos a leer Romanos 1, 1 al 7. La carta a los Romanos 1, 1 al 7. Está muy bien claro, iglesia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oye, ¿por qué dice para el evangelio de Dios? Porque hay otros. Debe de haber algo que... Aquí hay una claridad, porque conocemos un evangelio apóstata que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Lea Biblia, aquí va a encontrar todo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Vio? La simiente según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, no las obras de la ley, y el apostolado para la obediencia a la fe, no a las obras de la ley, en todas las naciones. No dice que en Colombia, en todas las naciones, es universal, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahí está la palabra bien clara. Allá fue dada por los ángeles, acá fue dada por medio de Dios, por Jesucristo. Lo envió y Él es el que nos trajo a nosotros. Nos dio la gracia, y allá los ángeles dieron la ley. Ahora hay otro punto. Allá era por obras, aquí nosotros vivimos por fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí la tenemos bien clara. Y vamos a Romanos 1:17 para ver cómo debemos vivir nosotros. Si pensando en que tú, porque hagas obras rituales, cuando usted cree, usted obra pero en la fe, y usted va a dar, pero ya usted no se va a estar haciendo rituales como esos que se crucifican en una cruz en Semana Santa. Los otros se flagelan el cuerpo y otras barbaridades que hacen. ¿Por qué? El otro anda con una cruz echada en el hombro. ¿Por qué? Si ya él lo hizo una vez para siempre. Usted tiene que vivir es en Cristo y Cristo en usted, porque usted es el templo del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Entonces, mire que por la fe, Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá y no por las obras de la ley. Vamos punto por punto. Llevamos 5 y ya dimos allá 8. ¿Ya? 8 que dimos. Entonces miramos que dadas por Cristo y ahora dadas por fe. Qué bueno y maravilloso. Mire que en hebreo, si fue dada por Cristo, el anterior que dimos, que dice que allá la habló por ángeles, y la que estuvimos dando aquí, ahora que recuerda esta cita aquí para que nos quede ahí metido en dada por Cristo, dice, y Dios habiendo hablado mucho, Hebreo 1:1 al 4,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén, iglesia. Entonces vemos que es dada por Cristo y nos ha hablado no por los ángeles, sino directamente por sus hijos en este tiempo. Entonces miramos ahora la 6. Allá era esclavitud, aquí es libertad. Vamos a Gálatas 5 del 1 al 6. Gálatas 5 del 1 al 6. Ahí vamos cada día aprendiendo más. Mire que dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era ese yugo? La ley. Será una esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Imagínense, si no dieron los padres, los antepasados, vas a dar tú, ahora con más perversidad que hay ahora. De Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza, la justicia, de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén, iglesia. Creo que más claro no nos puede hablar el Señor. ¿Estás en cuál ley? ¿En la gracia o estás en la ley de Moisés, en la ley ritual? Pero manténgase en las leyes morales. Son inviolables hasta que estemos aquí en esta tierra. Cumplámoslas cada día más. Entonces vamos a comprobar ahí esta de la libertad. ¿A dónde se rompe eso? En los falsos profetas. Vamos a Judas. Siempre les voy a hablar de esas dos cartas. La que es la primera carta de, la segunda carta de Pedro, y esta de Judas. En Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, ahí está, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Veo que aquí tenemos libertad, pero hay unos que entran para ver cómo te quitan la libertad que tienes en Cristo, y para ver qué te involucran de la ley de Moisés, y cómo te combinan. Y cuando usted combina esas dos, cae de la gracia. Gálatas 5:4 nos acaba de decir: si tú andas en eso, con un punto de la ley que cojas, tú caes en desgracia, porque ya no andas en la gracia de Dios, ya no estás reconociendo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo ignoras. Entonces vamos al otro punto. Allá era maldición, aquí es bendición. Gálatas 3:13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? Ay, que no vino a abrogarla. Ese es el cuento que te ponen. Sí, pero que no le entienden. Él no vino a abrogar las leyes morales, pero sí vemos que quitó las rituales. Porque si ya no se circuncida es porque no opera para la iglesia. Y está operando para el que está ciego allá, que está entenebrecido, el Israel, porque lo dice la palabra. Porque no quisieron obedecer la palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Vio cómo es de bonita la palabra? ¿Cómo va bien combinada punto por punto? Allá era esclavitud, acá es libertad. Allá era maldición, acá es bendición, porque alcanzamos la promesa de Abraham, que es vivir por la fe. Allá dice que se terminó con Juan, aquí dice que comienza con Cristo, la gracia. Entonces Juan menguó para que Cristo creciera. Terminó los profetas de la ley. ¿Cuál ley? De Moisés. Y comenzó la etapa de la gracia. Ahí en la muerte del Calvario se reconoció que Cristo nos liberó del pecado y de las transgresiones que habían. Pero tú lo has creído, o sigues en los rituales, o tú crees que porque guardes Semana Santa y te prives de comer carne el jueves y viernes santo, ya te vas para el cielo. Eso es lo que de pronto te imaginas, o que con eso ya te pasas todo el año libre de pecado. Déjese de cuento. Usted tiene que todos los días del mundo decirle: Señor, perdóname hasta por un pecado de pensamiento que haya cometido, porque se puede dar. Entonces mire que comienza la gracia. Vamos a Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ajá, y no es que no vino a abrogarla. Y si es el fin de la ley, ¿pero de cuál ley? De la ley que acabamos de ver. La ley de ritualista. Y Jesucristo es el fin para que usted no siga en esos rituales. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra cree es fe. A todo aquel que tiene fe en Cristo. La fe que viene de lo alto, de Dios. Y vamos a dar otro punto para que se dé cuenta. Y vamos a Romanos 13:10. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El mandamiento nuevo os doy: que se amen los unos a los otros, que amen a los enemigos. Y usted aquí en la gracia, aunque haya cometido el pecado más horrendo, Dios, si usted se arrepiente verdaderamente, se salva. Cometió adulterio, no lo va a matar a piedra. Un asesinato. Allá era ojo por ojo y diente por diente. Aquí es perdón y reconciliación. Cambiemos esa forma de leer la palabra o de malinterpretarla, porque nos podemos perder y perder mucha gente. Condenar y condenando. Sépase que esto es una espada de doble filo. Te puede cortar o te puede salvar. Porque mal interpretada vas a hacer daño y te hace daño. No se acelere a dar palabras sin primeramente leerla, determinarla bien, porque cometemos pecado. Y a eso nos damos cuenta. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y allá que era: ama al amigo y persigue al enemigo. Aquí es lo contrario. Aquí es: ama al enemigo, bendícelo, ora por él, ayúdale, sácalo de donde está. Mire cómo cambió. Y si cambió el pacto, cambia la ley, porque también está en hebreo. Si hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. ¿Y qué? Estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, que es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Y vamos a ver, hay una pregunta: ¿por cuál ley? Un interrogante. Vivimos. ¿En cuál ley estás viviendo? Vamos aquí a Romanos 3:27 al 28. Todo lo tenemos aquí a la carta. Dice Romanos 3:27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Cuál ley es la que excluye la jactancia? No te jactes, no seas orgulloso, no seas soberbio, sea humilde, sea manso,
Mire que cambió. Dice muy claro. Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. ¿Y cuál es la ley de la fe? La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de las obras? La ley de Moisés. ¿En cuál vives? Porque eres arrogante, jactancioso. Cuando usted ve un predicador jactancioso, orgulloso, está bajo la carne. Está llevando la ley. El predicador de Cristo, sea pastor o evangelista, es humilde, es manso, no se le esconde a la gente, se relaciona con la gente, porque él quiere oler a oveja, porque es el contacto con las ovejas. Jesucristo nunca le huyó, anduvo con ellas y las alimentaba, hacía milagros. ¿A quién te pareces? ¿En cuál ley andas? ¿En la de la carne? ¿En la de Moisés? ¿O en la del Espíritu con Cristo Jesús? Amén, iglesia. Entonces, primero, ¿por cuál vivimos? Por la gracia, por la de la gracia, por la de Cristo. Segundo, o primer punto aquí de esta, porque era para... No tentemos a Dios. ¿Cómo va a ser? Claro, vamos a comprobar algo aquí. Vamos a Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Que no tientas a Dios. Y ellos tentaron allá a Dios y lo siguen tentando, utilizando cosas de la ley de Moisés y introduciéndolas a la gracia, y caen en desgracia y están tentando a Dios. Reconozca hoy, lea la Biblia, no se ponga a polemizar, léala. Ahí en Gálatas 2:21, mire que cuando nosotros, ¿qué es tentar a Dios en esta época? Metiendo lo que Cristo abolió o abrogó a una iglesia que dice que está en la gracia de Dios. Y muchos no se dan cuenta por falta de las escrituras. Y vamos a ver lo que dice en Gálatas 2:21. Mire que está muy claro. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué te está diciendo aquí? Oiga, no tiente a Dios. Dios está siendo tentado. Cuando usted le involucra el sacrificio de Cristo y lo ignora, involucra lo de Moisés en el sacrificio de Cristo, ¿ya? Y lo ignora él. Y entonces se pone a hacerlo usted. O sea, lo que hizo Cristo lo hace usted. Cargar una cruz, está crucificándose, está flagelándose el cuerpo, está en unos rituales, en comidas. Si el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo y poder en Cristo Jesús. Otro punto, no cedamos, porque esa es la propuesta para estos tiempos. Ceder, y muchos van a ceder a que la iglesia entren los judaizantes, y los hay por cantidades. Vamos a que nos dice Gálatas 2 del 1 al 5. Gálatas 2 del 1 al 5. Dice, después pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos
Mire, falsos hermanos, introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Oiga, ¿para qué entran mi hermano y usted a escondida? Porque usted no mete este punto. Si usted no sabe discernir la palabra, ¿qué tal que sea de la que fue ya abrogado y usted comienza a trabajarlo en la iglesia? Porque entran para reducirte, quitarte la libertad y volverte a esclavizar en lo que ya pasó, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Ni por un momento. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? Vamos a mirar que esta iglesia fue bastante cuestionada por Pablo. Y aquí mismo en Gálatas, vamos a ver lo que se da aquí, en Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy. Oiga, qué necio. Usted sabe el pastor, el líder, que hay necio todavía, combinando una cosa con la otra. Están cayendo de la gracia. Usted en la gracia no se mortifique la vida. Déjele que todo lo hizo Él. Obedézcale lo que tiene que hacer usted. Sometese a la palabra. Tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Amén, iglesia. ¿Qué iglesia? Donde se dejó, hasta había un evangelio anatema. Y vamos a retroceder otro poco más para que vean qué tanto problema había, qué tanto problema estamos viviendo ahora. La misma situación, o peor, porque ahora debíamos conocer más de la palabra. Vamos a ir a Gálatas del 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dicen, ahora sí estoy en la verdad, esta sí es la verdadera. Pero usted ha analizado que hay gente que todavía viven guardando cosas de la ley. Y Dios mandó a su Hijo para que Él cumpliera la ley y para que se terminara la ley y comenzara la gracia. Amén, iglesia. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Usted sabe el evangelio que hay pervertido ahora. Mas si aún nosotros o un ángel, ya la ley nos fue dada por ángel, por eso hace así. Aquella sí fue, ahora fue por Cristo. Ya, ni un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, iglesia. Usted sabe la iglesia que hay carnal, eso es agradar a los hombres, la obra de la carne, porque echen plata y tengan una iglesia llena. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú busques a Jesucristo y vivas en la gracia, viva por fe y mueras por Cristo. Amén, iglesia. Esa es la verdadera. Iglesia, hay un tercer punto. Evite esas discusiones, porque te pueden confundir. Evite, y vamos a probarlo. En Tito, una carta de Pablo a Tito, un pastor joven, que le dice Pablo a Tito. Tito 3:9 al 11. Pero evita, mire lo que le dice, evita
las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿De cuál ley? ¿Qué fue lo que vimos hoy? Porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Por eso uno se está dando cuenta cuando ya comienzan a hablar cosas que van buscando esa ley. Usted ya tiene que orarle a Dios y decir: Señor, ayúdame a desecharlo, porque usted, ¿por qué va a andar atrás del que quiere causarle todo eso? Si ya usted sabe por qué, ¿cómo no va a conocer usted ya? Si usted conoce la ley de Cristo y conoce la ley de Moisés y conoce la ley general de Dios, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Ahí está el problema. Si está pervertido y te mete a ti también y te lleva a pecar, y está condenado por su propio juicio. Nadie lo ha condenado, él mismo se condenó. Amén, iglesia. Qué palabra tan hermosa. Y la concluimos. Creo que Dios nos habló claro en estas dos leyes: la ley de Moisés y la ley de Cristo, y las leyes morales. ¿Qué abrogó Cristo? ¿Cuál es el pacto vigente? ¿Y a cuál ley estás siguiendo tú? Romanos 7 del 1 al 6. Conclusión: vivamos en lo que nos va a decir la palabra. Romanos 7 del 1 al 6. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Esto es una analogía que trae Pablo para darnos a entender qué pasa entre el matrimonio y el matrimonio que tenemos con Cristo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Se acabó la ley de Moisés por el cuerpo de Cristo. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí terminó, selló, la clavó en la cruz del Calvario la ley ritual. A la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué entregó Cristo? Todo su cuerpo. Para que si hay de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿De quién eres ahora? De Cristo. ¿De quién soy? De Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Estábamos muertos, andábamos vivos, y así hay una cantidad, millones de gente muertas en vida. Caminan, beben, hacen todo, pero están muertos para Dios, porque no han aceptado ir a Cristo. Dice: pero ahora estamos libres de la ley. Oye, ¿por qué te esclavizan? ¿Y tú por qué te dejas esclavizar? Salga, rompa con todo eso, lea la Biblia. Dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere: no codiciará. Ahí tenemos la palabra. Por eso conocimos nosotros por la ley. Y éramos en la carne y dábamos fruto para muerte. Y en Romanos 8, del 1 al 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De cuál ley? La que leímos hoy.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias, iglesia, por prestar atención a esta palabra. Y qué bueno que oremos y le pidamos a Dios que haya entrado en nuestro corazón y entendamos la realidad de lo que es la ley de Moisés y la ley de Cristo y las leyes morales total de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Gracias por esta iluminación que tú nos diste para poder llevar esta palabra a tu iglesia y a un mundo que la necesita también, Señor, que no conocen de ti. Ayúdalos a esa familia espiritual que nacieron de nuevo y están sufriendo persecuciones. Ayúdalos en esta hora, protégelos y cuídalos, Señor, igual que a nosotros. Y a esa familia en carne, para que puedan escuchar esta palabra y puedan reconocer que están perdidos, que nada ni nadie los puede salvar sino Cristo, y que no son unas leyes rituales o unos sacrificios en la carne que te pueden llevar al cielo. Ayúdales, Señor, y quítales toda ceguera, todo entenebrecimiento que tengan en sus mentes, que Satanás ya ha puesto, porque dice que el Dios de este mundo ha entenebrecido la mente de los incrédulos para que no le brille el evangelio verdadero de Cristo. Señor, y saca a muchos de ese evangelio anatema, de ese evangelio contrario, mentiroso, que están viviendo. Y ayúdanos, Señor. Ponemos este país, al mundo entero en tu presencia, para que tú tengas misericordia y compasión de esos enfermos en los hospitales, en las clínicas, en las casas, los médicos y todos esos auxiliares que están sirviendo en la salud, Señor. Ayuda a las autoridades también a pensar diferente, a mirar las cosas como tú las miras, Señor. Ayúdales, tú eres grande, eres poderoso, Señor, bajo tu misericordia. También te ponemos, Señor, a los niños, a los presos y todos aquellos que nos persiguen bajo tu presencia. Y hemos predicado este evangelio de la verdad tuya, Señor, del evangelio de Cristo, de la ley de Cristo. Y hemos dado a conocer la ley de Moisés y las leyes morales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive en nuestros corazones, a Cristo.